Damos la bienvenida a nuestra invitada, Mónica Gemayel, que bueno, vos formaste parte, esto ya se veía venir de alguna manera, una cosa así, no sé si de esta manera, que ahora hoy nos sorprende, sos una de las periodistas que investigó Voltios, la crisis energética y la deuda eléctrica. Este libro que, bueno, junto a otros periodistas hicieron una gran investigación acerca de esto que está sucediendo. En realidad nos queríamos preguntar por algo que se venía sucediendo gestión tras gestión, no importaba qué gobierno, Sí. que en Buenos Aires se cortaba la luz. Sí. Y así empezamos con esta pregunta simple, que es una pregunta que parece como muy sencilla de responder, y terminamos en un libro de 600 páginas. Esperame un segundito que tenemos un problema con tu micrófono, así no se escucha, claro. Entra así, no directamente, claro. Claro, mientras tanto, digo, está claro, tenemos ese coletazo, ¿no? Venimos de todo esto, que ahora vamos a charlar, y ahora lo presenta en este episodio como un accidente. Pero bueno, ¿cuánto de accidente, cuánto de desinversión tiene? Bueno, a ver, el tema es un tema bastante complejo para explicar. Yo lo que les podría contar, que fue muy interesante, es que nosotros en un momento, yo hice una entrevista con Julio De Vido a fines del 2016, viendo un poco cómo era este tema de los modelos energéticos en pugna, ¿no? Digamos, de la gestión anterior y esta gestión, que es un poco donde estaba el meollo de la cuestión. Y él en un momento plantea, durante mi gestión nunca hubo un blackout. Tuvo Brasil blackout, hubo incluso en Estados Unidos una vez un blackout, nunca hubo en Argentina. Y nosotros que veníamos investigando para este libro y que íbamos tirando de una piolita que nos iba llevando cada vez más atrás en el tiempo para ver todo el problema que decís muy bien, la desinversión, que era lo que pasaba, decidimos hablar con la persona que más sabía de esto, que era el ingeniero Bragulat, que hasta julio del año pasado fue el gerente general de Camesa, que es justamente la empresa que compra la energía a las generadoras y las vende a las distribuidoras para que llegue la luz hasta nuestra casa. Quizás para entender este fenómeno, lo primero es saber que toda la cadena de valor para que llegue la luz hasta aquí es generación, transporte y distribución. La generación por los medios termoeléctricos, energía nuclear, hidráulica, el transporte de alta tensión, que es eso que vemos por las rutas, esas enormes, las torres con esos cables gigantes, y el último tramo, que son Edenor y Edesur, que transforman esa energía que viene con una potencia muy elevada, la baja en las transformadoras para que pueda entrar y que llegue a los enchufes de nuestras casas. Lo que nos explicaba el ingeniero Bragulat, que, a ver, yo lo traté de pasar a lo que nosotros hacemos, que es periodismo narrativo, una especie de cuento, me dio una clase magistral ahí en Camesa para mí sola, y yo traté de pasarlo para que se pueda entender en nuestro lenguaje qué es un blackout. Primero que nada, Camesa hace todos los años una simulación de blackout, que la hace en Rosario, para imaginar al país a oscuras. Y la cuestión sería así: hay un mapa de toda la República Argentina y en ese mapa están unos lunares rojos destellantes, que son las generadoras que, a través de sus distintas fuentes eléctricas, termoeléctricas, nucleares, ahora las energías renovables, que todavía es muy poquitito, están generando energía. Si están en rojo es que están produciendo energía. De cada uno de esos puntitos destellantes salen dos líneas rojas, que son las que van conectando, son los transportes que van llevando la energía a todo el país. Son dos líneas rojas de cada uno de esos puntitos destellantes que está generando la energía. Uno es Alto Grande, uno Yacyretá. Exactamente, todas las generadoras distintas, y de cada uno de esos puntitos en todo el país, dos líneas. Cada una de esas líneas son las líneas de transporte. Puede pasar que una de esas líneas de transporte falle. Entonces yo le pregunto a Bragulat, ¿y por qué podría fallar esto? Por ejemplo, porque cae un rayo. Por ejemplo, porque uno de los cables de tensión se cae por su propio peso, de un poco de viejo, y toca la copa de un árbol. Puede ser por un viento fuerte que tira una de las torres. Puede ser, me dijo, por vandalismo. Y yo ahí dije, pero esas cosas pasan, sí, porque en el medio del desierto cualquiera podría ir y aserrar, digamos, aflojar lo que serían una de las patas de esas torres, esperar que un viento fuerte llegara. Y yo dije, ¿pero eso ocurrió? Me dice, sí, Factor sabotaje. Factor sabotaje, factor lo llamaba vandalismo, y yo le pregunté si eso alguna vez había ocurrido, y él, que era un hombre que es un hombre histórico del sector, que está desde los años 70 allí, me dijo que durante algunos conflictos sindicales a eso había ocurrido en Argentina. La cuestión es que
una vez que está detectada la falla, lo que pasa, él me dijo, imagínate un río muy caudaloso, que tiene 2 brazos. Lo que pasa con el agua es que cuando va normal todo, el agua se bifurca por los 2 brazos del río. Pero si uno de los ríos, que acá sería una de las 2 linitas, no puede transportar la energía, ¿qué es lo que pasa en el río? Todo el agua va a querer ir por el único brazo que queda libre para que pase el agua. Y lo Colapsa. que viene es Claro. el desborde, la Colapsa. inundación. Claro. En la energía sería esa torre que queda, digamos, ese transporte que antes eran 2 líneas y que ahora es una, no alcanza para chupar toda esa energía y sale de funcionamiento. Entonces, el sistema... Colapsa. Y encapsula eso, porque es un foco de riesgo, es un problema. Eso Para proteger al resto. lo que hace es que si no se detecta a tiempo la falla, porque ahí lo que se hace, él me decía, es se baja la palanca, es decir, esa central de energía se saca de funcionamiento para que no empiece el fenómeno dominó. Ahora, si eso no se ve a tiempo, no se ve que hay un brazo que se cayó, que está pasando toda la energía por el otro brazo y que eso va a generar un problema en cadena porque la energía sigue produciéndose y no tiene por dónde ir, no tiene por dónde pasar, es donde viene este efecto como una torre dominó y donde se van apagando las distintas líneas porque van colapsando. Y esos apagones posteriores son sin intervención del factor humano, o sea, no hay nadie que baje. No, porque son como, de alguna manera son sistemas de protección que tienen, que para evitar que se vaya generando un riesgo mayor y una problemática mayor, que es que después todo eso tiene que volver a funcionar, se va apagando. O sea, en este caso puntual lo que no hubo fue una advertencia de esto está pasando a tiempo. Yo no puedo decirlo Claro. porque no lo sabe el gobierno, yo tampoco, no saben eso. pero de la explicación técnica parecería ser porque Braulat decía que muchas veces podía ocurrir que no se supiera a tiempo, porque por ejemplo decía, si caen 2 rayos al mismo tiempo, no podemos actuar al mismo tiempo y esto puede ocurrir. Es muy interesante porque él planteaba que a partir de ese ¿Por qué renunció este ingeniero? Vos sabés que yo justamente googleé ahora porque en julio del año pasado dijo que fue por temas personales. Lo busqué justamente ahora, pero es, digamos, así como la eminencia del sector energético. Vamos a sumar a esta conversación a Carlos Folgar, él es economista y a la vez también es especialista en energía y servicios públicos. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian, pero Cristian, no hay perdón, tenía anotado acá a Carlos. Cristian. Bueno, bienvenido. Estamos tratando de entender un poco qué fue lo que pasó con este apagón histórico, este blackout, como decía acá Mónica también, que se dio en el día de ayer aquí en Argentina y en otros países también. Algo, yo no lo recuerdo que haya pasado nunca. No, de hecho, no es un fenómeno que alguna vez haya pasado. Primero que nada, buenos días a todos. Sí. Mirá, yo escuché una parte de la conversación que estaban teniendo recién. Básicamente, parte de lo que pasó es ustedes lo estaban explicando, el sistema eléctrico, como no tiene capacidad para almacenar la energía, cuando se produce un evento donde no se puede transmitir, tiene que sacar a las generadoras por un tema de protección de las propias generadoras. Eso no significa que se apaga la generadora propiamente dicho, como si esto fuera una palanca que se baja y se apaga la generadora, sino que se desconecta, deja de entregarle energía al sistema. Lo que tiene que pasar, y ayer no pasó, es que eso se tiene que circunscribir al ámbito donde está el problema. Por algún motivo, que es lo que se está evaluando ahora, es por qué se descontroló y eso que tendría que haberse encapsulado en una región particular, con generadoras que estaban aportando a esa línea en particular, generó una cascada tan grande que llevó a que no hubiera energía para nadie, no solo en Argentina, sino que también se tuvieran que desconectar Uruguay y Brasil, que Brasil en ese momento nos estaba entregando energía a nosotros. ¿Por qué son automáticos? Yo hoy escuchaba que recién ustedes decían el tema de la automaticidad. Si no fueran automáticos, la velocidad de reacción del hombre sería más lenta que lo que se necesita. Para ponértelo en términos visuales para el público en general, es como cuando salta la térmica en tu casa. Claro. Salta automáticamente. Hay y salta. Claro. Bueno, esto es muy parecido. Es decir, cuando hay un evento de este tipo, hay un evento que se llaman automatismos, que son prácticamente
manejados por sistemas de computación, por software de computación, que lo que hacen es empiezan a descolgar del sistema a las generadoras. Eso es básicamente lo que ayer, para ponerlo en términos coloquiales, se descontroló e hizo que salieran del sistema muchas más generadoras que las que debieron haber salido. Ahora, por eso fuimos a lo que ustedes recién mencionaban, el blackout. Ayer se usaba el término colapso, pero bueno, básicamente le podemos poner el término que se quiera. Lo que pasó básicamente es que toda la Argentina, Uruguay y parte de Brasil se quedó sin luz. ahora, Folgar, uno tiene como posibilidades que esto haya sido por un factor externo, climático, sindical, en el caso de la posibilidad del sabotaje. Ahora, ¿puede haber un mal estado, sí, de las conexiones? ¿Cómo está este tendido en cuanto a calidad, a puesta a punto? ¿Está en buen estado? ¿Está en mal estado? Mirá, voy a decir algo que a lo mejor cuando lo diga va a sonar paradójico, pero este evento es normal. Que una línea de transmisión, por algún motivo, salga puntualmente de servicio, es normal. Salir del servicio no significa que se cayó una torre, que se rompió un cable. Salir del servicio es que a lo mejor ante un evento climático, no sé, un rayo, ustedes recién mencionaban el tema del rayo, sería bastante habitual, pero algún evento de ese tipo que no daña al sistema, pero hace que momentáneamente esté afuera, genera estos automatismos. Lo que falló es el automatismo, no la línea de transmisión per se, porque si hubiera habido un problema en la línea de transmisión, si se hubieran caído las torres, si se hubieran cortado los cables, a las 12 horas eso no estaba arreglado. Bueno, pero el automatismo no fue el que hizo que bueno, justamente cayera todo, que se cortara la luz en todo el país. Exactamente, el automatismo es lo que falló. No es que alguien tiró una torre, digamos, o alguien le generó algo a alguna generadora en particular. Básicamente el automatismo fue lo que hizo que todo funcionara mal. No pareciera, con la información que hay de momento, y en esto hay que ser cautos porque no hay toda la información, no pareciera que esto se deba a un evento de tipo atentado o cuestión exógena complicada, por decirlo de alguna manera. No se puede descartar, pero no pareciera. Sí, yo no termino de entender, disculpe, no termino de entender... Es una cuestión de operación, que esos automatismos fallaron, o en realidad se sobreexageraron, porque en realidad el automatismo funcionó, pero fue mucho más allá de lo que debía haber ido. Ah, ahí está la falla del automatismo, fue más allá de lo que debería haber ido. No terminaba de entender, porque de hecho actuó en forma preventiva, o sea, apagó todo por miedo a un riesgo mayor. Exactamente, lo que pasa es que no debió haber apagado tanto. Claro. Digamos, si no lo quisiera poner en términos... La pregunta que hoy hay es ¿por qué apagó todo y no apagó lo poco que debió haberse apagado? Yo te soy sincero, eventos de este tipo son habituales, no que vayamos al colapso, pero que una línea de transmisión. Vos pensás que en Argentina hay cerca de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión, más después otras líneas un poco secundarias que suman otros 19.000 kilómetros. Estamos hablando de cerca de 35.000 kilómetros de líneas que podríamos decir que son de alta tensión. ¿Te imaginas que ante eventos climáticos que se ocurren en todo lugar del país, eventos de este tipo ocurren? Lo que pasa es que funcionan las protecciones. Claro, ahí Mónica coincidías con esa postura, que son más... Funcionó, pero se pasó de la raya, digamos. Son habituales, claro. Exceso. Lo que no eso es habitual es... No debe ocurrir, yo no estoy diciendo que esto deba ocurrir. Evidentemente el problema, evidentemente, hoy está ahí. Si lo que hizo que esas protecciones sobreexageraran o se descontrolaran fue algún evento que alteró algún software, no sé, un hackeo, como por ejemplo ayer se sigue, cosas por el estilo, bueno, la verdad que eso hoy yo no estoy en condiciones de descartarlo, ni mucho menos de afirmarlo. Creo que esas son las cosas que nos va a tener que decir entre el gobierno y la empresa que opera el servicio, exactamente cuál fue el motivo por el cual esos controles, valga el juego de palabras, se descontrolaron. Sí, digo, hay que tener en cuenta que fue un domingo, previa de un feriado, pero esto tiene un costo. ¿Hay alguien que se hace cargo de ese costo? Bueno, la regulación indica que cuando hay una falla en el servicio, quien genera el problema debe afrontar los costos de lo que se llama la energía no suministrada. Técnicamente, en la regulación del sector eléctrico, cuando por un evento
evitable, y este es un evento evitable, no lo que le pasó a la línea de alta tensión, pero sí que funcionen bien las protecciones, alguien se tiene que hacer cargo de de la energía no suministrada. Sí, eso está previsto en la regulación, incluso a nivel nacional como a nivel provincial. Claro. Porque mucha de la regulación eléctrica en Argentina es provincial. Con lo cual la respuesta es sí, está previsto en las normas y alguien se tiene que hacer cargo patrimonialmente. Habrá que seguir de cerca la investigación seguramente. Cristian, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes, les mando un beso. Gracias. Bueno, Moni, seguimos con vos para entender un poco qué pasó. Vos coincidís un poco con lo que decía Lopetegui, que hay cero posibilidades de que esto vuelva a suceder. La verdad que no estoy en condiciones de asegurar eso, me parece un poco arriesgada esa premisa, ¿no? Digo, en Estados Unidos hubo blackout y es Estados Unidos, sí. Y en Brasil en los últimos 12 años hubo 6 o 7 blackouts. Digo, es un poco arriesgado decir no va a volver a ocurrir. Digo, sí deberían analizarse cuáles fueron los motivos. Es un motivo, digamos, coincidía con lo que decía Cristian recién, que en momentos normales, lo que trataba yo de explicarles al comienzo, como son 2 líneas que sale de cada generadora, hay tiempo como para que esa presión que la generadora está haciendo sobre la línea que sigue funcionando, se pueda apagar la generadora antes de que eso desencadene el factor en cadena de los automatismos que son preventivos. Lo que es cierto que en Argentina, durante los últimos años, no hemos tenido este tipo de problema. O sea, los cortes de luz tenían que ver básicamente, ni siquiera por un problema de falta de generación, sino que el problema estaba en la distribución, en el último tramo. Esto es lo que ustedes trabajan en Voltio, ¿no? Exactamente, por eso esto es como bastante novedoso. Esta falla, solamente, por eso yo les contaba, bueno, quisimos saber que era un blackout y fuimos a la voz autorizada para entenderlo, pero no era lo que estaba ocurriendo en Argentina. Claro. En Argentina había generación y bastante suficiente, y si no se importaba lo que hacía falta para generarla, y esto después es otro tema que venía atado a los subsidios y a lo que se pagaba de gas, etcétera. Claro. El transporte estaba muy bien, no dicho, digamos, por las voces oficialistas de la gestión anterior, sino por los técnicos de instituciones independientes que explicaban que todo lo que había sido el tendido de transporte durante el gobierno kirchnerista había sido muy bueno, porque había justamente hecho como líneas, no lineal, sino que había como cruzado al país, permitiendo que si una justamente de las líneas fallaba, pudiera otra conectar a esa parte del país y que no quedara aislada. Entonces digo, los técnicos por lo menos nos decían de uno y otro lado que la parte del transporte había sido, digamos, como bastante bien desarrollada, y el conflicto estaba fuertemente en la parte de la distribución, sobre todo en Buenos Aires, Edenor y Edesur, porque bueno, los cables están por abajo de tierra y tantos años de desinversión habían hecho que los cables, justamente en edificios que son cada vez mayor cantidad de obras que se autorizan en la ciudad de Buenos Aires, claro. Que son completamente edificios eléctricos donde no hay un control, digamos, muy minucioso de si se puede seguir proveyendo toda esa cantidad de energía para edificios que son totalmente electrointensivos. Generaba el recalentamiento de los cables, el estar por debajo de la tierra, es muy difícil identificar dónde está eso. Claro, y esos son nuestros cortes del verano. Exactamente. Del verano y del invierno. Del verano y del invierno. Yo vivo en uno de esos barrios que han cortado muchísimo la luz. Yo ayer pensé que había pasado, bueno, ya va a volver. Yo pensé que era uno más de los tantos cortes que tuve, y después me enteré, no. Acá pasa otra cosa. Claro. Entonces, ahora, Mónica, las empresas son las mismas de siempre, de los últimos 12 años hasta acá, porque también está eso, ¿no? Digo, uno siempre, si no, se la termina agarrando con los gobiernos, y en definitiva todos terminan arreglando o sosteniendo el mismo sistema de empresas. Bueno, ahí entramos en un tema bastante más difícil de explicar. En la entrevista que yo le hice a Julio De Vido, él, me acuerdo que sacaba un librito que llamaba Argentina Planificada, y él ahí mostraba, y me mostraba como muy orgulloso en ese momento, 2 globitos donde mostraba que cuando llega la gestión kirchnerista al gobierno, veníamos de los años de privatización, y la torta mostraba que solamente un 5% era del Estado, el resto eran todas empresas extranjeras. Y él mostraba que esa misma torta, al terminar su gestión, era en un 45%
del Estado Nacional y sumadas las empresas de capitales argentinos privadas, como por ejemplo podría ser Pampa Argentina con Midland, etcétera, el 70 y pico, 80% prácticamente estaba en manos argentinas del sector energético. Yo creo que ahí nosotros lo que descubrimos en el libro es que cada una de las argumentaciones realmente eran convincentes. Lo que pasa que son dos modelos completamente distintos. O sea, el modelo kirchnerista iba por una búsqueda de tener una autonomía energética basada en la reestatización de las empresas públicas y generar la energía, digamos, con un subsidio que venía a financiar el consumo y también las industrias más medianas y chicas. Y esta nueva gestión tiene un modelo completamente distinto. Bueno, pero Pampa Argentina, por ejemplo, ya estaba desde antes también. Ya estaba desde antes. Sigue estando, es una de las responsables ahora. Sigue estando. Y este modelo, bueno, es un modelo distinto. Yo la verdad que no soy una experta para decir cuál es mejor ni peor, pero sí que es un modelo distinto que plantea el tema de inversiones extranjeras, plantea el tema que se está invirtiendo mucho en lo que tiene que ver con la producción de energías renovables. Hay como obviamente un nuevo mecanismo, que esto sí es muy importante, me parece por lo que ustedes decían del Estado y el rol regulador, que en este modelo macrista es muy importante el control del Estado, porque las empresas tienen libertad para decidir sus inversiones y el Estado lo que hace es penalizarlas, como bien explicaba recién Cristian, cuando no dan el servicio eficientemente. Hay dos indicadores, por ejemplo en el caso de las distribuidoras, que son cantidad de cortes y duración de cada uno de esos cortes, y entonces la penalización viene cuando la empresa falla, no está el Estado diciendo usted tiene que invertir acá, a ver estas líneas. Lo mismo que con ustedes. Trabaje bien. Usted trabaje bien, que yo lo estoy controlando. Entonces, y cualquier cosa está el Estado para regular. También son distintos los modelos. Son distintos los modelos. El tema ahí básicamente es la función del ENRE, que bueno, de hecho hace un año atrás el ENRE estaba de alguna manera peleando un poco con Edesur, diciendo qué está pasando con los cortes, como atento a ver que este es un modelo donde el rol del Estado en lo que es el control del suministro tiene que estar. Y tienen que ser penalizaciones que les duelan para que las empresas tengan ganas de hacer las cosas bien. Muy bien. Bueno, Mónica, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. La verdad que la llamamos de último momento porque era el tema del día y bueno como sabías que vos habías investigado mucho sobre la crisis energética en nuestro país, te convocamos en este feriado. Bueno, horrible. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias.